¿Y si el aparente caos del mercado de valores no fuera tan aleatorio como pensamos? ¿Y si existieran patrones predecibles ocultos a simple vista que se pudieran aprovechar? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material fascinante. No son opiniones ni análisis de gurús, sino un estudio académico denso que analiza 5 años de datos minuto a minuto de unas 1000 acciones del New York Stock Exchange. Y el título lo dice todo. Las correlaciones de precios de la NISE son arbitrables en cuestión de horas y predecibles en cuestión de años. Es una afirmación, muy audaz, porque choca de frente con una de las ideas más arraigadas en las finanzas. Exacto. Nuestra misión aquí es desgranar este estudio para entender si el mercado realmente sigue ese camino aleatorio que nos han contado siempre. Ya. Y si las pequeñas desviaciones que encuentra el autor son meras curiosidades estadísticas o, como sugiere el título, verdaderas oportunidades. Básica, la hipótesis de los mercados eficientes nos dice que toda la información relevante ya está reflejada en los precios. Claro. Por tanto, ganar dinero de forma consistente y sin riesgo, lo que se llama arbitraje, es prácticamente imposible. Este estudio pone esa idea contra las cuerdas, así que tendremos que analizarlo con una mirada muy crítica. Pues vamos a ello. Para poner a todo el mundo en contexto, la visión tradicional del mercado, la que se enseña en las universidades, es que los precios de las acciones siguen un paseo aleatorio. Sí. La idea es que el precio de mañana es simplemente el precio de hoy más un cambio completamente impredecible. Es un buen punto de partida. Es el punto de partida canónico. Pero aquí es donde el estudio introduce su primer giro argumental. Sostiene que nuestra forma de medir el tiempo, con un reloj, en minutos y horas, es engañosa para entender el mercado. Engañosa. Sí, porque los mercados no viven al ritmo de un segundero, viven al ritmo de la actividad humana, de las transacciones. Y para solucionar eso, introduce el concepto de tiempo de transacción. ¿Cómo funciona exactamente? Pues mira, imagina la apertura de la bolsa a las 9:30 de la mañana. En ese primer minuto, el volumen de operaciones es gigantesco. Muchísimo. Ahora compáralo con la 1 de la tarde, una hora tranquila donde apenas se mueve dinero. Según el reloj, ambos periodos duran lo mismo, pero en tiempo de transacción ese primer minuto es muchísimo más largo y significativo que toda la hora del mediodía. O sea, el tiempo avanza no con el tic-tac. Exacto, sino con cada dólar que cambia de manos. Entiendo la lógica, pero mi primer instinto es de escepticismo. ¿Cambiar la forma de medir el tiempo no es un poco hacer trampa? Ajá. Como si estuviéramos estirando y encogiendo la regla para que los datos se encajen en el modelo que queremos demostrar. Es una objeción excelente. Y el propio autor la plantea. A ver, ¿estamos descubriendo una propiedad real del mercado o simplemente estamos torturando los datos hasta que confiesen? Justo. Él mismo reconoce que este tiempo de transacción basado en el volumen en dólares es una aproximación, probablemente no es la medida perfecta, y por eso propone la prueba de fuego definitiva. ¿Cuál? Si este nuevo enfoque nos revela una anomalía real, una ineficiencia, entonces deberíamos ser capaces de ganar dinero con ella. Si no podemos, entonces probablemente solo sea un espejismo estadístico. La rentabilidad como juez implacable. Me gusta. La única prueba válida. De acuerdo. Entonces, una vez que ajustan los datos a este nuevo tiempo, ¿qué es lo que ven? Ven que el ruido se ordena. Los movimientos de precios se ajustan mucho mejor a una distribución normal, la famosa campana de Gauss. Ajá. Y para analizarlo más a fondo usan una herramienta llamada variograma, que básicamente mide cómo de diferente es el precio de hoy respecto al de ayer, al de hace una hora, al de hace 10 minutos, en múltiples escalas de tiempo. Y si el mercado fuera ese paseo aleatorio perfecto del que hablábamos, el gráfico del variograma debería ser una línea completamente plana, ¿verdad? Correcto. Indicando que la volatilidad es la misma sin importar si miras un intervalo de 5 minutos o de 5 días. Exactamente. Pero no es lo que encuentran. Lo que observan es una ligera pero increíblemente persistente pendiente negativa. Lo que se traduce en una métrica clave del estudio, el exponente de Hearst. Para un paseo aleatorio puro, este exponente es 0.5. Sí. Si fuera superior, tendríamos un mercado con memoria positiva o persistencia. Una subida tiende a ser seguida por otra subida. Pero aquí encuentran un valor de 0,465. Y al estar por debajo de 0.5 indica lo que se conoce como reversión a la media. Vale.
En términos sencillos, es como si el mercado tuviera una memoria a muy corto plazo que le hiciera corregir sus propios excesos. Si una acción sube un poco demasiado en un periodo corto, hay una probabilidad ligeramente mayor de que baje en el siguiente para compensar. Y viceversa. Y viceversa. Es como si el precio estuviera atado a una goma elástica invisible que lo empuja de vuelta hacia su centro. Pero que esto sea tan persistente, el estudio dice que se mantiene constante desde los 4 minutos hasta una semana entera. Eso es lo que me cuesta creer. Ya. En un mercado con miles de algoritmos y fondos de alta frecuencia buscando la más mínima ventaja, ¿cómo es posible que una anomalía tan clara y persistente sobreviva? Debería haber sido aniquilada hace tiempo. Esa es la pregunta del millón. Una ineficiencia así, en teoría, no debería existir en un mercado tan líquido y vigilado como el de Nueva York. Claro, si es real, como dices, debería ser explotable. Y el autor, para demostrar que no es un espejismo, se arremanga y diseña una estrategia para intentar capturarla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque una cosa es la teoría y otra muy distinta es llevarla a la práctica. ¿Cómo es esa estrategia? Pues es engañosamente simple. Cada hora, el algoritmo mira todas las acciones del estudio. ¿Vale? Compra aquellas que más han bajado en la última hora y simultáneamente vende en corto aquellas que más han subido. La venta en corto es básicamente apostar a que una acción va a bajar. Entendido. Mantiene estas posiciones durante una hora y al final de la hora las cierra y repite el proceso. Es una apuesta constante contra el último movimiento del mercado, basada en la hipótesis de la reversión a la media. Vale, y ahora viene el resultado. ¿Funcionó en el backtesting al probarlo con los datos históricos? Funcionó de una manera asombrosa. La estrategia combinada, la que compra las perdedoras y vende las ganadoras, obtuvo un rendimiento anualizado de alrededor del 60%. Un 60% anualizado. ¿Eso suena a ciencia ficción? Mi primer instinto es que tiene que haber un truco, una letra pequeña en alguna parte. Ya. Si fuera tan simple como apostar contra el movimiento de la última hora, los grandes fondos de inversión ya habrían agotado esta oportunidad hace décadas. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Has dado en el clavo. La letra pequeña es enorme y el propio autor es muy honesto al respecto. Ese 60% es en un mundo de fantasía, ¿Cómo? con costes de transacción cero. Ah, el mundo ideal sin comisiones. Exacto. Y en una estrategia que compra y vende cada hora del día, los costes son lo más importante. Piensa que un solo dólar invertido en esta estrategia rota unas 8.000 veces al año. ¿Una barbaridad? El estudio calcula que cualquier comisión superior a un 0,01% por operación anularía por completo los beneficios. Y además asume otra cosa muy importante, que sus operaciones no afectan al precio. Lo que se conoce como impacto de mercado. Claro, si un fondo gigante empieza a comprar masivamente las acciones que han caído, su propia acción de compra hará que suban. Y eliminas la oportunidad. La misma oportunidad que intentabas explotar. Precisamente. Es el clásico problema de coger céntimos delante de una apisonadora. El beneficio teórico por operación es minúsculo, pero el riesgo y los costes fijos no lo son. Entiendo. Así que la conclusión de esta primera parte es fascinante. La ineficiencia es estadísticamente real y medible, pero parece vivir en un plano teórico, inaccesible para casi todo el mundo. Entendido. O sea que es como encontrar un tesoro detrás de un muro que es demasiado grueso para romperlo. La anomalía existe, pero es inaccesible. Justo. Me pregunto si esta idea de la memoria de una acción individual se aplica también a cómo se mueven en grupo. ¿El estudio dice algo sobre eso? ¿Sobre las correlaciones? Sí, y de hecho, es la segunda gran anomalía que encuentran, y es igual de contraintuitiva. A ver. Uno esperaría que la correlación entre dos acciones, por ejemplo, dos grandes bancos, fuera más o menos constante. Si tienden a moverse juntas, lo harán en intervalos de un minuto, de una hora o de un día. Parece lógico. Pues resulta que no. El estudio descubre que a medida que el intervalo de tiempo aumenta, pasando de minutos a horas, las correlaciones entre las acciones también aumentan. ¿Cómo? Son más bajas en periodos cortos y más altas en periodos largos. A primera vista, no tiene ningún sentido. No, desde luego. La explicación que propone el modelo es muy elegante. Sugiere que el rendimiento de cada acción tiene en realidad dos componentes. El primero es un componente de paseo aleatorio que sí está correlacionado con el resto del mercado. Vale. Piensa en él como la marea general, la corriente principal que arrastra casi todos los barcos en la misma dirección. Vale. Esa es la parte que se mueve con el mercado. ¿Y el segundo componente?
El segundo es precisamente el componente de reversión a la media que encontramos antes, esa pequeña ineficiencia. Y la clave es que este segundo componente es idiosincrático, ¿Qué quiere decir eso? que es único para cada acción y no está correlacionado con las demás. Ah, vale. Creo que lo entiendo. Es como si cada persona en una gran multitud tuviera su propio tic nervioso, un movimiento errático y personal. Ajá. Si los miras durante solo un segundo, verás mucho movimiento caótico e independiente. Pero si los observas durante un minuto entero, lo único que importa es la dirección general en la que camina toda la multitud. Es una analogía perfecta. A muy corto plazo, en la escala de minutos, esos tics nerviosos no correlacionados son muy visibles y hacen que la correlación general parezca más baja. Claro. Pero a medida que pasa el tiempo, en la escala de horas, esos tics se desvanecen por su propia naturaleza de reversión a la media. Lo que queda, lo que domina, es el movimiento de fondo. La marea del mercado. La marea del mercado, que sí está correlacionada. Por eso, la correlación observada aumenta con el tiempo. Es una explicación brillante, la verdad. Encaja como un guante con los datos. Y supongo que, armados con este nuevo entendimiento, diseñaron una segunda estrategia de arbitraje aún más potente. Mucho más sofisticada, sí. La llaman predicción leave one out, o dejando una fuera. La idea es genial. Para cada acción, en cada hora, intentan predecir cuál debería haber sido su rendimiento, no basándose en su propio pasado, sino en el rendimiento de todas las demás acciones en esa misma hora. Exacto. Usan la matriz de correlaciones históricas para decir, viendo que el sector tecnológico ha subido un 1% y el bancario ha bajado un 0.5%, esta acción concreta debería haberse movido un 0.3%. Y una vez que tienen esa predicción, la comparan con lo que realmente ha ocurrido y buscan las mayores discrepancias. Si el modelo predecía que la acción debía subir un 0.3%, pero en realidad subió un 2%, ahí hay una anomalía. ¿Una sobrereacción? Una sobrereacción positiva, sí. Y la estrategia, lógicamente, es apostar a que esas discrepancias se van a corregir. Si una acción subió mucho más de lo esperado según sus compañeras, se vende en corto. Apostando a que bajara para volver al redil. Y si bajó mucho más, se compra, esperando que rebote. ¿Y los resultados? Déjame adivinar, todavía más espectaculares. El doble. El backtesting, de nuevo, en ese mundo ideal sin costes, arroja un rendimiento anualizado de casi el 100%. Un 100%. Espera. Si la primera estrategia del 60% ya era impracticable por los costes, esta tiene que tener una debilidad aún mayor. Esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Dónde está el truco ahora? El truco está en la velocidad. El gráfico clave del estudio, la figura 11, muestra lo que el autor llama la obsolescencia de esta oportunidad. La obsolescencia. Sí, el staleness. Si la operación se ejecuta inmediatamente, en la hora siguiente a observar la discrepancia, se obtiene ese 100% teórico. ¿Pero si tardas un poco más? Si tardas solo una hora más en ejecutar la operación, los beneficios caen en picado. ¿Y si esperas un día? Ahí está. No es solo que el muro sea grueso, es que el tesoro se desvanece en menos de una hora. Es polvo de hadas, no es oro. Exacto. Es una oportunidad tan fugaz que solo puede existir en el mundo de los algoritmos de trading de alta frecuencia. Precisamente, confirma que esta ineficiencia vive y muere en la escala de tiempo de las máquinas, no de la inversión humana. Necesitas una infraestructura tecnológica masiva para analizar miles de acciones, calcular las discrepancias y ejecutar miles de órdenes en la hora siguiente. Hay un detalle en el estudio sobre esto que me pareció muy revelador. Probaron una versión simplificada de este modelo. Sí, Desde cada acción con cada otra acción, simplemente asumieron que todas las acciones tenían la misma correlación media entre sí. Y resulta que esta versión tan simple captura una gran parte del beneficio. sí, y eso es muy interesante. Sugiere que gran parte de la oportunidad no viene de entender las sutiles interacciones entre el sector energético y el de consumo, por ejemplo. Viene de algo mucho más simple. Mucho más, de identificar los valores atípicos, las acciones que, en una hora determinada, se desvían más del movimiento medio de todo el mercado. Fascinante. Entonces, si tuviéramos que destilar todo este análisis en unas pocas conclusiones clave, ¿cuáles serían? El primer punto, para mí, es que el mercado no es un paseo aleatorio perfecto. Si lo medimos de una forma más inteligente, con el tiempo de transacción, vemos que tiene memoria. Ya. Muestra un comportamiento claro y persistente de reversión a la media a corto plazo. El segundo punto sería que esta memoria, esta ineficiencia, es teóricamente arbitrable.
Las estrategias que diseñan en el papel generan rendimientos altísimos en las simulaciones. Del 60%, incluso del 100% anualizado. Pero, y es un pero mayúsculo, esto solo ocurre en un mundo sin fricciones, sin costes y con una velocidad de ejecución sobrehumana. Y el tercer punto, que a mí me parece sorprendente, es la estabilidad de la estructura de correlaciones a lo largo del tiempo. Los datos cubren de 2018 a 2022, un periodo que incluye la locura de la pandemia en 2020. Cierto. Y resulta que la matriz de correlaciones de 2018 seguía siendo útil para predecir movimientos en 2022. De hecho, el modelo funcionaba mejor y era más predecible durante los periodos de alta volatilidad. Lo cual nos lleva a la perspectiva crítica final. Académicamente, es un trabajo brillante, pero para un inversor, incluso para un fondo de inversión convencional, la aplicabilidad práctica es casi nula. Exacto. El propio autor concluye que esta ineficiencia probablemente se deba al ruido de la microestructura del mercado. ¿A qué se refiere? Pequeñas sobrereacciones, desequilibrios momentáneos entre órdenes de compra y venta. Y quizás, y esto es lo más irónico, las propias acciones de los traders de alta frecuencia, que, al intentar explotar estas anomalías, las crean y las destruyen en un ciclo constante de microsegundos. En definitiva, el estudio demuestra de forma convincente que el mercado tiene memoria y patrones a corto plazo. Pero esa memoria es tan efímera que solo las máquinas pueden leerla a tiempo. Sí. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Una pregunta que me parece fundamental. Si estas ineficiencias son en parte el resultado de los algoritmos que ya operan en el mercado, ¿qué sucede cuando se diseñan nuevos algoritmos aún más rápidos e inteligentes, específicamente para explotar estas mismas ineficiencias que acabamos de describir? Buena pregunta. ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una carrera armamentística algorítmica sin fin, donde las oportunidades aparecen y desaparecen en microsegundos y la eficiencia del mercado es una batalla que se libra a la velocidad de la luz? Una pregunta que redefine lo que significa ser eficiente en los mercados del siglo XXI. Gracias por habernos acompañado en este análisis en profundidad.